Continuamos con Capital Humano y algo más. Y este interesante tema sobre el control de las emociones que nos está platicando nuestro amigo Michal Ivanka. Michal, nos quedábamos en el bloque anterior, estábamos hablando sobre esta situación de los códigos que tenemos las personas, cómo actuamos, cómo afectan en nuestra vida o repercuten más bien en nuestra vida laboral también. Entonces, a mí me gustaría saber un poquito más, por ejemplo, en las empresas. Este programa que tú manejas, ¿puede ser para grupos grandes o nada más para individual o cómo lo Bueno, se trata para que el cambio realmente en la empresa, en el ambiente empresarial, laboral, lo obtienen todos los miembros, porque imagínense que van a estar avanzando solamente una parte, por ejemplo, los gerentes, y el resto se va a estar quedando con sus viejas programaciones. Eso va a ser difícil, es como un barco que van a estar poniendo nuevas reglas y el capitán pues tiene que su idea del cambio como decir, le tiene que compartir a los demás, porque si él quiere ir al norte y los otros tienen la idea que se van al sur, pues no se va a hacer, ¿no? Entonces ese programa está diseñado especialmente para todos, como para el equipo directivo, para gerentes, la supervisión, los operadores, para que empiezan realmente a hacer esa conciencia en todo como equipo, sin diferencia si ese tiene esos estudios, ese tiene esos estudios, o esa situación más estable o inestable en la casa, etcétera. Todos, y estoy seguro, vamos a tener alguna información que finalmente va a ser para nosotros desagradable, y quizás que a mí mismo y el equipo laboral puede estar alejando de un estado, yo lo llamo un estado de homeostasis, un estado de tranquilidad, de cierta plenitud para poder llevar a cabo nuestro objetivo. Que la mayoría de las personas, si preguntamos qué misión, qué deseos, la mayoría va a decir felicidad, quiero ser feliz, quiero sentirme bien. La mayoría de la gente trabajan por una necesidad económica, por llevar a cabo, porque están de esta programación. Tienes que trabajar, tenemos que tener dinero, tenemos que comer, tienes que sacar los hijos. Entonces hay una frustración y él hace realmente esa obra o ese proceso a través o acompañado con esa frustración. Temprano o pronto, de cierta manera, ahí va a salir esa energía, esa emoción saturada. En el tema de cómo se está llevando a cabo las dinámicas, se diseña, depende del tamaño de la empresa, depende de cuántos empleados. Se diseña un programa especializado para cada institución o cada empresa. Y siempre les digo que cuando empezamos a entrar, porque tengo años colaborando con las mismas empresas, realmente ahí empieza el proceso, porque se trabaja con algo personal y no es solamente un curso diseñado para una plática, captarla a través de como una teoría y pues almacenarla y dejarla ahí. Aquí en ese caso, la verdad, es algo que se empiezan a fusionar realmente el objetivo laboral, la meta, y con las cosas personales, para concluirlo y trabajar en una forma equilibrada para un objetivo laboral. Entonces, es a través de muchas tareas también que para que la gente empiece a solucionar las situaciones, no solamente en ese caso se le va a impartir la plática en el ambiente laboral, que va a quedar en el ambiente laboral y él en su casa ya no va a continuar. No es así, él lo va a tener que hacer y continuar, que en verdad va a querer ver algunos cambios, principalmente en él, ¿no? Entonces, los grupos, ahí cuando intervenimos con ese programa, se trabaja como en sesiones grupales, como sesiones individuales a los más que lo necesiten, y aplicamos técnicas de psicología transpersonal, técnicas de hiperconcentración, técnicas de visualización guiada, hay técnicas como distraer la mente a través de respiración,
dinámicas de reflexión, etcétera. Se aplican muchas técnicas para realmente llevar a ese objetivo, que es sanar y estar más equilibrado para ese objetivo, el objetivo laboral. Qué interesante, Mijael, pero por ejemplo cuando tú empiezas en una compañía, ¿empiezas primero, por ejemplo, por los gerentes o es todo el grupo a la vez? Sí, ahí depende mucho cómo nos ponemos de acuerdo con el contratista, con el dueño de la empresa, con el director, y él me dice, mira, yo identifico porque ya tienen desarrollado un sistema de recursos humanos que está, por supuesto, midiendo y observando. Entonces ellos más o menos conocen sus partes débiles y puede ser en sus gerentes, puede ser en sus supervisores, puede ser en sus operadores. Entonces, llegando a la empresa, diagnosticando realmente el clima laboral, nos permitimos, con la información de ellos, con la información de que ya tienen preparadas, nos permitimos analizarla, ver y posteriormente con sus indicaciones y también con las técnicas que nosotros usamos para el diagnóstico. Lo principal es la observación, es captar la información sobre las preguntas que les damos a los colaboradores, cómo ellos se sienten. Entonces, con la conclusión de ellos y de nosotros hacemos el diagnóstico del clima laboral y posteriormente de ahí empezamos a trabajar. Mijael, hablas del diagnóstico de clima laboral. Esto me parece muy interesante y muy importante para todas las compañías. Mi pregunta sería, ¿encuentras resistencia por parte de las gerencias a hacer encuestas de clima laboral? Sí, por supuesto, hay ciertas, por la experiencia que yo tengo aquí en México, el principal que agradece esa intervención, en verdad, es el director, el contratista, o el dueño, o los gerentes que contratan de recursos humanos y los operadores. Posteriormente ahí, por supuesto, puede ser un poquito a veces el ego no está tan preparado quizás de trabajar con esos temas, de abrirse, porque muchas veces es abrir unas heridas antiguas, de volver a llorar, de empezar a liberar. Pero yo siempre digo a los pacientes que cuando nos permitimos eso, cuando sentimos esas ganas, cuando el recuerdo me empieza a hacer una sensación emocional que quizás otra vez tengo las cosquillas en el estómago o siento alguna sensación física, ahí es el indicador que no está solucionado, que no está sanado. Entonces ahí todavía hay una energía que necesita salir y a través de salir esa energía voy a poder sentirme más libre. Entonces todos, como los grupos que dijimos, el director, gerente, todos van a tener realmente seguramente la necesidad de trabajar. Qué interesante. ¿Qué te parece si continuamos con este tema después de una pausa?